Hola, mi nombre es Michelle Guerrero y con mis compañeros Ana Isabel Luna, Lisbeth Valdés, Esteban Salazar y Daniela Basada del grado 11.3 les vamos a presentar el tema de la media luna fértil. Los líderes de la Unión Europea rechazan los refugiados con la excusa de que entre los millones de personas que llegan al continente pueden colarse como terroristas. Viktor of Viktor Orbán, el primer ministro, dice que los refugiados son el caballo de Troya del terrorismo. A esta idea se le sumó Donald Trump en el enero del 2017. En tiempos de campaña, Trump incluso había prometido una total y completa prohibición a la entrada de musulmanes a Estados Unidos. ¿Qué nos dice el hecho de que públicamente en países que supuestamente democráticos como Estados Unidos y la Unión Europea se justifican las políticas xenófanas sobre los refugiados que pasan por encima de los derechos de las personas? Los refugiados están huyendo del terrorismo y sin embargo de manera trágica son sospechosos de ser terroristas única y exclusivamente por el hecho de ser musulmanes. Cuando hablamos de Islam, tenemos que tener en cuenta que es una religión compartida por innumerables culturas, por personas que tienen distintas lenguas, historias, distintos países y hasta de distintos continentes. Así que el mundo musulmán es muy amplio, pero además dentro del propio Islam hay distintas vertientes, como lo son la suní y la chií. Cuando hablamos del Islam, tenemos que tener en cuenta que es una religión compartida por innumerables culturas, por personas que tienen distintas lenguas, historias de distintos países y hasta distintos continentes. Así que el mundo musulmán es muy amplio, pero además dentro del propio Islam hay distintas vertientes, son las de Sunni y las de Shi'i. Se remontan en los primeros tiempos del Islam. Los chiíes defendieron la herencia de Ali y al yerno de Mahoma, mientras que los suníes defendieron al consejero de Mahoma. Esto fue una división política en su momento para ver quién estaría en el poder, la cual conllevaría diferentes religiosas con el tiempo. Pero además de esta visión hay varias tendencias internas dentro del sunismo y el chiismo. La escuela de Hamdi Balid, de estas escuelas a su vez también salen de sus distintas vertientes, como la del wahabinismo, una corriente rigotista creada en el siglo VIII en la península arábica. Esa corriente ha tomado el protagonismo descomunal en el panorama político del Medio Oriente, sobre todo en las últimas décadas, detrás de la legitimización de una visión radical de Islam. Este papel de Arabia Saudita en la historia contemporánea. Sí que existe la religión practicada por miles de millones de personas en países donde respetan las costumbres, pero donde los partidos políticos o el Estado no están entremezclados necesariamente, como Malasia, Senegal, Mali, Kenia, por nombrar algunos. Pero también existen estados en donde la religión guía los preceptos, organización social de manera muy estricta, siguiendo corrientes específicas dentro del Islam. Como en Arabia Saudita o Irán, estos dos países tienen su propia historia de cómo vinieron a ser, son los dos protagonistas del Medio Oriente contemporáneo. Pero también podemos hablar de la creciente fértil o media luna fértil, que es toda la región donde se originó la civilización como la conocemos desde más de 10.000 años. Hablamos de toda el área que, vista en un mapa, parece una media luna, desde el antiguo Egipto hasta Irak, lo que era Aricia, Fenicia y Mesopotamia. En esta región nacieron la agricultura, la escritura, la rueda, la irrigación y luego sería la cuna del derecho con el Código de Hammurabi de 1754 años antes de Cristo, uno de los códigos más antiguos sobre la ley y organización social. La historia de la creciente fértil, el Magreb y Anatolia. Es la del cruce de caminos de la mezcla de culturas antiquísimas. Por allí pasaron numerosos imperios y culturas, como los acadios y los babilonios. En la media luna fértil, como se cree, no todos son musulmanes. Hay mucha diversidad de culturas religiosas, como los manonitas en Líbano, cristianos,
También que datan desde las cruzadas, ya que gracias a estas cruzadas se pudo conservar algo de las culturas que se cruzaban entre sí. O los coptos en Egipto, que son uno de de las primeras comunidades cristianas que se quedaron hasta el día de hoy. Así como también judíos, pues muchos de los cuales ya estaban y otros que fueron llegando a partir del siglo XIX. Preguntas. ¿Qué nos dice el hecho de que públicamente en países supuestamente democráticos como Estados Unidos y la Unión Europea se justifiquen las políticas xenófobas sobre refugiados que pasan por encima del derecho de las personas? ¿Cuál es la conexión entre terrorismo y personas de Libia, Irán y Somalia? ¿Cuáles son los sucesos de las últimas décadas en el Medio Oriente? ¿Por qué vemos en las noticias terrorismo, ataques suicidas, el Estado Islámico o la guerra en Siria? Porque es una manera eficaz de hacer campaña política más comunes y de hacer un discurso de odio. Porque se repite la idea de asociar el Islam con el extremismo y la violencia, así que comencemos por contar que el Islam no es una sola cosa ni es exclusivo del Medio Oriente, porque es la segunda religión con mayor cantidad de creyentes en todo el mundo. ¿Cuáles son las divisiones entre los dos vertientes que se remontan a los primeros tiempos del Islam, cuando se disputó la herencia del profeta de Mahoma? Porque las dos corrientes principales del Islam son la suní y la chií, cuando siendo la suní la mayoría con alrededor del 80% de los creyentes. Porque en la actualidad estamos presenciando la legitimación de las corrientes más rigoristas del Islam en el Medio Oriente a través del wahhabismo.